Buenas noches, entramos con Humberto Padgett a las entrañas de la operación del metro. Presentaremos los distintos recorridos a partir de hoy. La dirección del metro reconoce varios de los problemas que veremos aquí y asegura que, junto con los trabajadores y con una cuidadosa planeación, están ya resolviendo varios de esos problemas. Comenzamos. No hay señal. 09 APCC. ¿Me escucha? 09 APCC realizando pruebas de radiotelecomunicación. No, pues parece que no hay señal. Sí tengo celular. Permítanme ver. Pero efectivamente no hay señal. Por eso realmente quedo incomunicado. Si algún percance se suscita en este tramo, no hay cómo enlazar con PCC hasta que tengamos la oportunidad de llegar a estación o pase otro compañero y hacerme señales para que podamos tener esa comunicación, pero pues quedamos en la misma. Si el compañero tampoco tiene señal, ¿qué pasa? Si el compañero tampoco tiene señal, pues quedamos ambos incomunicados. Por la bajada es que nos quedamos sin señal, al menos telefónica, ¿no? Pero de Tetra, pues no podemos explicarnos cómo es que nos quedamos sin señal de Tetra. Imagínense que tengamos un percance y quedar completamente incomunicados. Ya la reacción o lo que tengamos que hacer pues queda en nuestras manos, pero hacer lo mejor que se pueda, ¿no? Fallas en el sistema Tetra de comunicación entre trenes. En una tarjeta informativa, las autoridades del metro detallan que la confiabilidad de ese sistema de comunicación Tetra es de 99%, que el problema no es el equipo, y nos dicen que hay suficiente disponibilidad y que además están ampliando y mejorando ese sistema, los sistemas de comunicación en las líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Que además están sustituyendo los equipos que ya terminaron su vida útil. Sobre lo que acabamos de ver, sobre la línea 8, nos detallan que desde noviembre trabajan para resolver los problemas de cobertura, ya que hubo un daño en la línea de transmisión. Para resolverlo instalaron una antena direccional de alta potencia y un repetidor, pero lo reconocen que por obras en el exterior es una zona donde hoy es difícil garantizar la cobertura. Continuamos. Sí hay señal. Conductora en el CDB 14B en Garibaldi haciendo pruebas de radiotelefonía. ¿Cómo me escucha PCC? Sí, GPS. Conductora en el CDB 14 en la posición B en Garibaldi haciendo pruebas de radiotelefonía. ¿Cómo me escucha PCC? Y de celular. O sea, ni para avisar. Órale, ya estás. Ya no tenemos el conmutador KNR, que es el tiempo lluvia. Sí, de hecho sí, aquí está todavía. ¿Pero funciona? A veces sí funciona y a veces no. A veces se pierde completamente la señal por toda la línea y dura la falla a veces un par de días, 3 días. El odómetro que nos permite ver la velocidad a la cual avanza el tren. A veces tiene una falla, pues nos quedamos sin ver la velocidad a la cual avanzamos. Digo, en PA pues el tren lo hace ningún problema. En PA el piloto automático. Piloto automático. Pero cuando tenemos la necesidad, por ejemplo en las lluvias, tenemos que avanzar en conducción manual, CMC.
y no tenemos visualización del kilometraje. La pista mojada y el tren neumático es más posible que se derrape. ¿Y por qué no sirve a veces el odómetro y por qué no sirve a veces el, ¿cómo dice que se llama? El KNR es por falta de refacciones. Por falta de refacciones. Hubo un señor que se quedó y obviamente al pasar los mandos las puertas quedan libres, se bajó a las 10. Lo que hicimos fue correr a accionar el ruptor y en lo que accionábamos el ruptor por regresar al teléfono y decirle, oye, córtame corriente porque aunque ya lo habíamos hecho nosotros, pero se bajó este tipo a las 10. Entonces, sí es algo Porque no se podían comunicar. No, porque el teléfono está más allá y entonces hay que accionar primero el ruptor. Y no tenía usted tetra ni tenía celular. Mi celular. ¿Cuándo fue eso? Hace, no sé, como 2 o 3 meses tal vez, más o menos. Se me apaga el VisuCap. ¿Qué es eso? Visualizador de cabina. Es el que nos permite identificar en qué modo de conducción estamos avanzando. En este caso, pilotaje automático. ¿Se llega a descomponer el pilotaje automático también? Sí, también llega a haber fallas en lo que es el material fijo. Por ahí viajan unas frecuencias que recibe el tren, que podemos verlas aquí en el VisuCap. Hay pérdida de pilotaje en algunas zonas, permítame tantito. Hay un problema, lo acabamos de ver, en una línea, en un par de estaciones. Hay un reconocimiento del problema por parte de la autoridad y hay, por lo que vemos, una planeación ya conjuntamente con los trabajadores para ir resolviendo este y muchos otros problemas de un metro viejo y en algunas zonas muy, muy viejo, en algunas zonas literalmente un metro que se cae de viejo. Mañana continuaremos con este recorrido por las entrañas del metro. Día 6 del juicio en Nueva York contra el exsecretario de Seguridad Genaro García Luna. Hoy no hubo señalamientos directos en contra de él. Hoy los testimonios de los testigos estuvieron más bien enfocados en la exposición de cómo se da el tráfico de drogas, por lo que se acusa a García Luna, cómo se da el tráfico de drogas entre México y Estados Unidos, entre México y Nueva York. Hoy fue un día de policías en la corte, de agentes de la DEA testificando, de aduanas, de venta de droga, el menudeo. Un día de calle, porque al jurado se le presentó evidencia, hasta la explicación de cómo se empaca y se esconde un ladrillo de cocaína para importarlo, hasta cómo se vende en las calles de la ciudad, de esta ciudad. Día 6 del juicio en contra de Genaro García Luna. Día para probar que la importación, distribución y venta de la droga del cártel de Sinaloa en Nueva York sí existe. Hoy el jurado escuchó cómo se empaca un ladrillo de coca y cómo se esconde un cargamento en un tren. El ladrillo se compacta, se le pone grasa, se cubre con papel para envolver alimentos, luego con cinta y se le marca con un color específico para identificar a qué narcotraficante pertenece la droga. ¿Cómo llegaba a Nueva York? En tren. Los ladrillos se apilaban en los dos extremos de un carro tanque. Se les cubría con plastiacero, una pasta que al secarse se endurece. Luego se pintaba para que se mimetizara con las paredes interiores del carro tanque y se cubría con gajos de metal. Para terminar, tiraban aceite dentro del contenedor para que cualquier autoridad encargada de revisar el carro tanque lo evitara por el riesgo de resbalarse. ¿Quién ofreció la información? El primer testigo del día, Tirso Martínez, responsable de mover cocaína del cártel de Sinaloa a Los Ángeles, Chicago y Nueva York. ¿Cómo podía mover miles de kilos, miles de kilómetros, pagando sobornos? Tirso Martínez declaró que cuando él expresaba sus preocupaciones de que la droga que movía fuera decomisada o robada, su jefe le decía que Ismael El Mayo Zambada tenía comprados a todos. Los altos mandos de la federal, del ejército, la judicial, todo tiene arreglado. Pocos cabrones tienen los arreglos que él tiene, recuerda Tirso Martínez.
La fiscalía le preguntó, ¿le pagó sobornos directamente al acusado Genaro García Luna? No, contestó. El primer testigo de hoy fue Tirso Martínez, traficante confeso, que dijo que metió muchas toneladas de cocaína a Estados Unidos, a Los Ángeles, a Chicago, a Nueva York, entre 50 y 60 toneladas entre el 2002 y el 2003, todas del cártel de Sinaloa. ¿Cuánto es eso? Mucha droga. De un solo gramo salen entre 6 y 8 líneas. Gana una fortuna. La tesis de la fiscalía fue clara, que la ruta o las rutas de la droga del cártel de Sinaloa hacia Estados Unidos existen, que el apoyo de algunas autoridades en México las hizo posibles y que el testigo Tirso Martínez, narcotraficante confeso que colabora a cambio de una visa permanente para vivir en Estados Unidos, dice la verdad. Ya se verá cómo conectan toda esta información con Genaro García Luna. El juicio se reanuda el lunes. Mientras tanto, el acusado de regreso a la cárcel y sus abogados y su esposa, cada quien por su lado, a caminar solos las calles de Nueva York. Y el último testigo llamado el día de hoy, Héctor Tolentino, un antiguo jefe de una pandilla local que se dedicaba a vender la droga de Sinaloa en Nueva York y en Brooklyn. Día de calle completito en la corte para dejar bien claro que el nexo, el vínculo Culiacán, Nueva York, sí existe. El lunes ya veremos qué sigue. ¿Por qué hasta el lunes la audiencia del juicio, Marco? Buenas noches. De no creerse, Ciro, buenas noches. Resulta que mañana no hay audiencia. La semana pasada, cuando se eligió al jurado, uno de los seleccionados advirtió que tenía boletos para ir a ver el básquetbol mañana en Boston, una ciudad a 2 horas al norte de aquí, si te vas en tren. Sí. Entonces, pues hoy que el juez lo recordó, les dijo, entendemos que tienen cosas que hacer, pero ahorita esta es su más grande responsabilidad. Así que por favor, porque no me veo en septiembre en este lugar y en este juicio, les dijo el juez Brian Cogan. Los Celtics de Boston nos mandan todos mañana a descansar, Ciro, ¿cómo ves? Bueno, pues a descansar. Gracias, Marco. Gracias. Gracias, muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, entonces mañana no tendremos crónica, regresamos el lunes, pero vamos a tener otros trabajos desde Nueva York. Un juez de distrito otorgó a Ovidio Guzmán la suspensión definitiva para detener de manera indefinida su extradición a Estados Unidos. Allá se le acusa por delitos de narcotráfico. Con esta resolución, Ovidio permanecerá en el penal de máxima seguridad del Altiplano. Sin embargo, el juez aclaró que esta suspensión no implica que la posible extradición esté cancelada, sino que se suspende hasta que se resuelva de fondo el juicio de amparo. Temprano el presidente López Obrador habló y criticó a quienes se oponen a los cambios que hizo la mayoría de Morena y sus aliados a las leyes generales en materia electoral, el famoso Plan B. Los llamó acomodaticios, arribistas, conservadores, sin vocación democrática, etcétera, etcétera. Me decían que iban a hacer una marcha, que no, exageran, solo que usen esa marcha pero para defender a García Luna, porque en una de esas ese es el propósito. ¿Pero qué le van a defender al INE si ganaron, si el INE no se toca? Y lo único que se logró es que se reduzcan el sueldo, y eso los lleva a presentar una controversia constitucional. Nada. Ya, chole.
La marcha de la que habla el presidente es la concentración a la que han convocado organizaciones civiles para el 26 de febrero en el Zócalo. Por cierto, hoy el presidente López Obrador convocó también a otra concentración en el Zócalo para el 18 de marzo para conmemorar el 85 aniversario de la expropiación petrolera. Bueno, eso fue temprano. Por la tarde, en sesión general, todos los 11 consejeros del INE rechazaron de manera unánime este plan B aprobado a principios de diciembre. Los 11 consejeros. Resulta preocupante una reforma que, desconociendo el funcionamiento, queriendo dañar gravemente a nuestra institución, pretende eliminar el 85% del personal que está del servicio profesional electoral, que ha sido y será nuestra columna vertebral, en contra de lo que señala la Constitución. Señoras y señores legisladores, aún es tiempo de recapacitar. Es nuestro deber evidenciar con datos duros y sustento empírico cómo esta reforma afecta los procedimientos electorales, amplía privilegios de los partidos políticos, los exime de responsabilidades, levanta restricciones a servidores públicos al tiempo que debilita a la autoridad electoral. De aprobarse el proyecto de reforma en sus términos, desde este instituto ejerceremos y utilizaremos todas las vías jurídicas necesarias para impugnar aquello que obstaculice el ejercicio de la función electoral. Que quede registro, los 11 consejeros del INE rechazan el plan B, incluidos consejeros a quienes se ha señalado como cercanos, proclives a la Cuarta Transformación. Y a solicitud de todos ellos, de los 11, el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, le pidió al secretario ejecutivo que presente todos los recursos jurídicos para controvertir, para echar abajo esas reformas. Lorenzo Córdoba dijo que es la Suprema Corte la que tiene la responsabilidad, así lo dijo, de salvar la democracia y la estabilidad del país. ¿Qué riesgos ven los consejeros del INE si es que se llega a aplicar algún día ese plan B electoral, que los recortes de personal en juntas distritales y otras áreas del INE afecten la organización de las elecciones y eso pondría en riesgo la confiabilidad en los procesos electorales? Eso es lo que cuestionan. Aseguran también que todos los despidos que traerán estas reformas violan los derechos laborales, ven riesgos en la fiscalización a los partidos, retrocesos en materia de igualdad de género y no de discriminación. Por cierto, los diputados federales del PRI, PAN y PRD presentaron ya ante la Suprema Corte una demanda de acción de inconstitucionalidad para pedir que se invaliden las reformas del Plan B que ya fueron promulgadas. Tarde o temprano, y quizá mucho más temprano, la Suprema Corte va a tener que resolver esta diferencia entre el INE, la oposición y el Plan B del presidente López Obrador y sus legisladores. Sobre otro caso muy controvertido, el de la ministra Yasmín Esquivel y el plagio de su tesis de licenciatura, hoy quien habló duro sobre ella fue el presidente del Senado, el morenista Alejandro Armenta. La ministra, si mintió en la titulación, debe de actuar con ética. Tú comentaste algo que es delicado. Una resolución judicial de la ministra, si no tiene título, va a tener consecuencias jurídicas graves. La ministra debe reflexionar. La ética y la moral deben ser rescatados, deben de ser inherentes a la política. Es vergonzoso. Es vergonzoso. Claudia, buenas noches. Raro escuchar a Armenta en ese tono, Ciro. Lo dijo. Lo dijo. Buenas noches. Anoche informamos también que la revista Proceso dio a conocer pantallazos de supuestos chats de WhatsApp que la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, sostuvo con su sobrino Gerardo Sánchez Sansores y con otros de sus colaboradores. Conversaciones en las que refieren un supuesto plan para infiltrarse en la administración del entonces gobernador Alejandro Moreno. Se habla también de los aspirantes de Morena a la candidatura presidencial. Bueno, desde anoche Laida Sansores desestimó esta filtración, pero hoy se fue duro contra la revista Proceso.
¿No saben que la secretaria de Finanzas renunció 2 años antes? Ella sí, ya pero no venimos estaba, peleando desde mucho antes. ya no estaba. No, yo estaba en Álvaro Obregón. Entonces, ¿de dónde sacan? Se les traspapelaron las fechas porque además en la prisa... O sea, no leyó bien el documento del gobernador. No, los que no leen bien y los que no investigan bien son los pseudo periodistas y un pseudo proceso que está hecho una mierda. Queda para el registro palabras de una gobernadora. Una revista está hecha una mierda. Palabra de gobernadora. Bueno, y sobre el conflicto en Cancún entre taxistas y conductores de Uber, temprano el presidente López Obrador dijo que los medios estamos exagerando poquito cuando informamos sobre este conflicto. ¿Exagerando poquito? Dijo que es más la propaganda que lo que realmente está ocurriendo. Lo cierto es que no es exagerado reportar que siguen registrando agresiones, se siguen registrando intimidaciones de taxistas contra conductores de Uber. Y hoy tenemos 3 ejemplos. El primero, hoy se conoció que un taxista le aventó ácido a un vehículo porque pensó que el coche era utilizado como Uber, pero resultó que era un vehículo particular. Esto ocurrió ayer, el agresor fue detenido por policías municipales, pero el segundo incidente fue reportado esta mañana. 2 taxistas le cerraron el paso nuevamente a un vehículo de Uber y bloquearon 2 carriles en el Boulevard Cuculcán en la zona hotelera. Hubo quienes trataron de mover uno de los taxis hasta que el chofer regresó. Los policías de tránsito intentaron hablar con él, pero cuando le pidieron que bajara, el taxista se fue, escapó y estuvo a punto de atropellar a una mujer policía. Ah, es ese mono, mira, que lo linchen. Sí, sí, sí. ¡Santi! ¡Muévete! ¡Santi! ¡Santi! ¡Que le parta su madre! ¡Arréstenlo ya! ¡Arréstenlo! ¡Fuera, perros! ¡Nadie los quiere! ¡Nadie los quiere! ¡Que lo arresten! Pero ahí no termina. Más tarde se registró otro incidente. Una conductora de Uber denunció que taxistas la agredieron en el centro de Cancún. Ella recogía a una familia de turistas en una tienda de Walmart. Dijo que los taxistas se le cerraron, la intimidaron hasta que comenzó a grabar con su teléfono. Pero cuando continuó su marcha, en pleno trayecto, 1 kilómetro más adelante se dio cuenta de esto. ¿De dónde salieron los taxistas? No vi. Me encierran, uno se para adelante, otro atrás, otro a un costado, y de los taxis bajan varios taxistas. Obviamente me pongo muy nerviosa, me empiezan a gritar, me empiezan a agredir verbalmente. Esto fue navajazo, fueron navajazos, y sí me quedo muy temerosa, me quedo con miedo, y sí tengo que meditar qué voy a hacer porque es un trabajo muy noble, muy bonito, pero muy peligroso. Le puncharon 2 de las 4 llantas, pero los medios estamos inflando la información. En otras cosas, en mayo de 2020 conocimos esta historia de terror, la del multihomicidio de una familia en el fraccionamiento Las Brisas en Temixco, Morelos. Una de las víctimas fue Alfonso Isaac Gamboa, exfuncionario de la Secretaría de Hacienda en el gobierno de Enrique Peña Nieto. En ese entonces, la Fiscalía de Morelos estableció que este crimen lo cometieron 3 marinos en activo, un civil y la viuda de Gamboa, la señora Betsabe Brito, que ella habría planeado el crimen junto con su amante Carlos José, uno de los marinos, quien también era escolta de su marido. Y según la Fiscalía, ella le habría dado acceso al fraccionamiento a este comando para matar a Alfonso Isaac Gamboa, a sus 3 hermanos y a su mamá. Días después del crimen, las autoridades detuvieron a 2 implicados, a la viuda Betsabe Brito como autora intelectual y a uno de los asesinos materiales identificado como Jesús Manuel, de quien hoy se supo recibió una condena de 125 años de cárcel. 125, Ciro, pero también tiene que pagar 6 millones de pesos como reparación del daño.
¿Qué pasó con la señora Betsabe Brito? Su proceso continúa. Ella está en espera de la apertura del juicio en su contra. 125 años para el otro responsable. Por lo pronto hay 3 personas prófugas. El sujeto identificado únicamente con el apodo de El Viejón y 2 marinos identificados como Aldo Francisco y Carlos José. Este último, ex escolta también de la víctima, Alfonso Isaac Gamboa. Recuerdo Vaya que caso. aquí tuvimos esa crónica en Así es. 2020. Así es. Bueno, y luego de que ayer el presidente López Obrador pidiera a la comunidad de estados latinoamericanos no dejar solo a Perú y que exigiera la libertad del expresidente Pedro Castillo, pues hoy en la cuenta de Twitter del expresidente Castillo fue publicado este mensaje. Agradezco al hermano López Obrador por su solidaridad con el pueblo peruano. Más pronto que tarde estaremos junto a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, construyendo un país lleno de esperanza. Pero la presidenta Dina Boluarte mantiene el compromiso de no rendirse ante ningún grupo autoritario, aunque su gobierno está cada vez más presionado. Por un lado, siguen las protestas en su contra que hoy dejaron enfrentamientos en la ciudad de Ica y otra jornada de manifestaciones en Lima. Y por el otro, la presión política. Legisladores de izquierda presentaron un recurso para votar por su destitución. Citan permanente incapacidad moral en su respuesta a estas protestas. Los gobiernos de Estados Unidos, el gobierno de Alemania se comprometieron a enviar tanques por otro lado para ayudar a Ucrania a contener la invasión rusa. Son estos tanques más modernos, los más modernos que hay en el mundo. Esta mañana el presidente López Obrador consideró que esta decisión solo va a agravar el conflicto que está por cumplir ya, Ciro, 1 año. Y la embajada... Los rusos felices. Sí. ¿Qué dijeron? Claro. ¿Qué dijo la embajada? Pues la embajada de Rusia en México agradeció este gesto y tuitearon: agradecemos al presidente López Obrador por su posición abierta y clara sobre el suministro de tanques alemanes al territorio de Ucrania. Esperamos que nadie tenga dudas de que actualmente hay un choque directo entre el Occidente libre y Rusia. Usted sabe lo que va a pasar con estos tanques. Entonces, el señor Castillo lo llama hermano López Obrador. Y los rusos hoy le agradecen este gesto. Bueno, gracias Claudia. Este gesto de solidaridad. Gracias. Ciro, no me puedo ir. El Papa Francisco criticó las leyes que criminalizan a las personas homosexuales y las llamó normas injustas. El Papa Francisco, en una entrevista con la agencia AP, el Papa dijo: ser homosexual no es un delito. Es un pecado, sí, pero también es pecado la falta de caridad con el prójimo. Ser homosexual no es un delito, es una condición humana. Primero distingamos pecado de delito. El Papa. El Papa Francisco, Gracias. Pero todavía no me puedo. A ver. Porque Donald Trump regresó, Ciro. Va a recuperar sus cuentas de Facebook e Instagram, así como lo hizo hace no mucho con Twitter. Meta, la compañía propietaria de estas redes, informó que le va a levantar el veto a Trump en las próximas semanas. Sus cuentas, hay que recordar, fueron suspendidas hace 2 años después del asalto al Capitolio el 6 de enero del 2021. ¿Cómo recibió Trump esta noticia? Siendo Trump. Desde su plataforma Truth Social, dijo: Facebook, que ha perdido miles de millones de dólares en valor desde que eliminó a su presidente favorito, yo... acaba de anunciar que está restableciendo mi cuenta. Algo así no debería volver a ocurrirle a un presidente en ejercicio, ni a nadie que no merezca un castigo. No, pues ya que venga el padre del análisis superior. Gracias, Claudia. Buenas noches, Ciro. Gracias. Bueno, y hablando del padre del análisis superior, ¿dónde estás, David? Buenas noches, ¿dónde estás? Ciro, ¿cómo estás? Muy buenas noches, te saludo. Ando fuera, ando de viaje. Pero es muy importante que hoy estuviera en el programa porque se confirmó algo que yo había dicho aquí, en este nuestro programa, el 17 de enero. Se formó una nueva red de terminales bancarias, de ATMs, de los cajeros automáticos. Es decir, se forma una alianza verdaderamente grande, verdaderamente importante. 6 bancos, destacando HSBC, Scotiabank, Inbursa, Mifel,
se unen para tener un nuevo servicio bancario. ¿Qué significa esto? Tienen un alcance de 13.2 millones de personas. ¿Qué significa también? Que estos no tendrán que pagar por usar los cajeros de esta que le llaman multired, los 34 pesos por retiro de efectivo o consulta de saldo. ¿Qué significa también? Significa que la competencia bancaria se pone muy buena. Con estos 9.300 cajeros que ponen, con estos o que ponen en red, que ponen a servicio, se logra que generar una masa específica para competir contra el gigante del BBVA México, que tiene algo así como 13.000 cajeros, o Santander, o Banorte, o Citibanamex, que andan por ahí todos de los 9.000 cajeros automáticos. Se trata, sin lugar a dudas, Ciro, de algo que va a cambiar el juego. Genera beneficios para los consumidores, genera alternativas para los usuarios y genera una mayor competencia bancaria. Y como estoy fuera y yo mismo me voy a pedir rematar, ahí te va el remate. La economía, como decíamos ayer, sigue perdiendo velocidad, sigue con una inflación muy alta y un crecimiento muy pobre. Somos el país de América Latina que menos se ha recuperado del COVID. Ahí se las dejo. Adiós, David. Javier. Ciro, amigos, la tan traída y llevada transformación del fútbol mexicano va a quedar en una finta. Rodrigo Ares de Parga es el nuevo responsable de selecciones nacionales y también de regreso el Tata Martino descubre el agua tibia. El fútbol mexicano en México, dice, es demasiado negocio. Por fin habló, tenemos las declaraciones. Sí, amigos, Rodrigo Ares de Parga, economista del ITAM, con un paso polémico y apenas discreto en Pumas, por decirlo de manera elogiosa, y actual presidente del Querétaro, será el responsable de las selecciones nacionales de México. Este era el cambio brutal que anunciaban después de lo de Qatar. El hombre que dijeron hará una transformación estructural después del fracaso en Qatar y las eliminaciones de todas las selecciones en ambas ramas a sus respectivos torneos internacionales. Porque eso dijeron. ¿Qué pasaría cuando el shock del Mundial pasara? ¿Es en serio? La verdad es que no cuenta con las credenciales ni con los méritos suficientes. No es que se requiera necesariamente ser un exfutbolista para la posición. Hay que saber de muchas otras cosas, pero se suponía que habría un responsable, ahora sí, con la capacidad para hacer caminar el desarrollo deportivo paralelamente al indispensable interés económico. En lo segundo es un conocedor, puede ser un profesional, pero en lo primero no parece que vaya a cambiar mucho de fondo la cosa, la verdad. En fin, habrá que esperar la presentación del proyecto, pero no estoy emocionado ni mucho menos. La próxima semana vamos a conocer al resto de los responsables y al nuevo entrenador. Lo que ha resultado muy sintomático es la molestia de Jesús Martínez ante una decisión que no se votó. Martínez estaba en el grupo de equipos al que va a reportar Ares de Parga junto con América, Santos, Xolos y Chivas. Después declinó inconforme por el método de selección del nuevo director. Divididos y enfrentados los dirigentes, esa es la realidad. Esto no va a ningún lado, son plastas de maquillaje. Hay que esperar lo peor. Y el Tata Martino habló por fin del chasco de México. Lo hizo en una estación de radio en Paraguay y descubrió el agua tibia. Yo siempre decía lo mismo. Yo no estoy en contra del negocio, no podría estarlo, porque del negocio cobramos nosotros, vivimos nosotros. Bueno, negocio del que participó hasta el último día y con el último dólar en su cuenta. Los jugadores no salen a Europa por esta razón que es muy conocida y que es inexplicable. En México pasa algo bastante particular. Se dan ventas internas de club a club, de a lo mejor de futbolistas que valen 8 o 10 millones de dólares. No imagino que un jugador valga 8 o 10 millones de dólares en el mercado interno y no tenga mercado internacional. Y finalmente, fue un fracaso. Dice que se hizo partido en los 3 encuentros, pero fue un fracaso. Entiendo que es un fracaso para nosotros porque México venía de 7 mundiales clasificando sistemáticamente a octavos de final y nosotros no hemos logrado al menos poder seguir con esa tónica, ¿no? Pero también con la satisfacción de haber competido bien en el grupo que nos tocó.
Dijo que se convirtió en los 3 partidos de la Copa del Mundo. En fin, todo cambia para no cambiar. Sorpréndanos, pero los milagros hace rato que dejaron de existir en el fútbol mexicano. Ciro, amigos, buenas noches. Gracias, Javier. Regresamos, que mañana vamos a volver a las entrañas del metro. Esta noche ya no se escuchó aquí la palabra sabotaje, se escuchó la palabra futuro, que es lo que necesita ese metro. Volvemos. No, pues parece que no hay señal. La gente no conoce el trazo y perfil de la línea. Entonces, pues puede haber un accidente. Mañana seguiremos con el recorrido por las entrañas de un metro viejo y en algunas zonas muy viejo, al que le urge reparación e inversión. Pero esta noche, aquí, ya no escuchamos por parte de la autoridad la palabra sabotaje, sino una mucho más prometedora. Escuchamos la palabra futuro. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo hace unos días que entregará un mejor metro del que recibió. Todavía tiene tiempo. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches. Ánimo.